El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasrallah, nunca imaginó que su más reciente embestida contra el Congreso Nacional se convertiría en un boomerang demoledor. Con su característico tono mordaz, cuestionó la inactividad legislativa exigiendo que los diputados regresaran a trabajar de inmediato. Todavía existe el Congreso. ¿Por qué no están reunidos? ¿Están descansando de tanto descansar?, lanzó enardecido. Su esposa, la diputada Iroska Elvir, no tardó en secundarlo, condenando la falta de sesiones y asegurando que el país no puede progresar sin un Congreso activo. Pero lo que parecía una jugada política estratégica terminó en una pesadilla mediática. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no dejó pasar el ataque y respondió con artillería pesada. En una conferencia de prensa, no solo aclaró que la suspensión de sesiones fue un acuerdo entre todas las bancadas para priorizar las elecciones primarias, sino que desenmascaró a la propia Iroska Elvir, acusándola de un alarmante nivel de ausentismo legislativo. Con documentos en mano, Redondo dejó en evidencia que la diputada ha cobrado jugosos salarios, mientras su asistencia se desplomaba a niveles escandalosos. Una revelación que dejó sin palabras a los esposos Nasrallah Elvir. En las sesiones me están indicando, mire compañeros, yo quiero hablar de eso de las sesiones, qué bueno que usted me lo dijo. Miren, primero, las sesiones, acaba de decirlo también Nasrallah, y también la diputada Iroska. Para comenzar, ustedes los que han cubierto la fuente legislativa durante años saben que en los periodos de elecciones primarias y en los periodos de elecciones generales, todas las bancadas se sientan con quien dirige el Congreso y piden un tiempo. Esto es hablado. A mí me extraña que los que pidieron un tiempo para poder ir a elecciones primarias y que nos pidieron encarecidamente que después de terminada la elección querían una semanita más para poder hacer cualquier tipo de impugnación en las elecciones, y tiene sentido. Redondo fue más allá y presentó cifras irrefutables. En 2022, Iroska Elvir asistió solo al 59% de las sesiones del Congreso. En 2023, su participación cayó al 54%. Y en 2024, su asistencia se desplomó a un alarmante 36%, menos de la mitad del tiempo en su puesto. Y lo más indignante, a pesar de su falta de compromiso, ha cobrado un sueldo mensual superior a los 90.000 lempiras, acumulando millones en ingresos sin cumplir con sus responsabilidades. ¿Y es esta la persona que habla de falta de productividad legislativa? Las redes sociales estallaron con la revelación. ¿Cómo puede Salvador Nasrallah criticar la inactividad del Congreso cuando su propia esposa ha sido una de las diputadas con peor récord de asistencia? Cobran por no trabajar y todavía se quejan. Fue una de las frases más repetidas por ciudadanos indignados. La credibilidad de Nasrallah y Elvir quedó en entredicho, mientras sus adversarios políticos celebraban la contundente respuesta de Redondo. Este escándalo no solo afecta la imagen de Iroska Elvir, sino que también golpea de lleno la campaña presidencial de Salvador Nasrallah. En su afán por atacar al Congreso, terminó destapando una realidad incómoda dentro de su propio círculo. ¿Podrá recuperarse de este golpe? ¿O este escándalo marcará el principio del fin de su ambición presidencial? Luis Redondo demostró que en política, atacar sin medir las consecuencias puede ser un arma de doble filo. Lo que empezó como una simple crítica terminó en una humillación pública para Salvador Nasrallah y su esposa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo responderán? ¿Darán explicaciones convincentes o seguirán eludiendo la verdad? En Honduras, el espectáculo político continúa, y este episodio quedará en la historia como una de las revelaciones más explosivas del año. Mel Zelaya a decirme que hice tal o cual cosa o echarme el Ministerio Público encima, como están tratando de hacer, porque la gente se le va a tirar encima. En cambio, y no me meto en detalles, los candidatos de otros partidos sí pueden ser manipulados por Mel Zelaya para quedarse en el poder. Entonces, ¿cómo así manipulados para quedarse en el poder? Es que han tenido casos en el Ministerio Público que han aparecido en los medios de comunicación. Yo no tengo ningún caso que haya aparecido en medios de comunicación. Pero, por ejemplo, usted dice, de derecho no va a haber ninguna alianza. Pero de hecho, de aquí a noviembre. Pero expliquémosle a la gente qué significa de hecho. De hecho, es que los nacionalistas vayan a votar por usted. Exacto. Las elecciones en Honduras han sido, una vez más, el epicentro de una tormenta política marcada por acusaciones de fraude, irregularidades y maniobras turbias. Desde el inicio, el proceso estuvo plagado de denuncias por inconsistencias en el padrón electoral, compra de votos y manipulación de actas. En un país donde la confianza en las instituciones es frágil, la sombra del fraude se convirtió en el protagonista de la jornada electoral.
La incertidumbre reinó mientras los candidatos denunciaban anomalías, la población se dividía y los organismos internacionales observaban con cautela el desenlace de una contienda electoral que prometía ser histórica, pero que terminó empañada por la duda. Los principales personajes de esta polémica electoral fueron el oficialista Partido Libre, encabezado por la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el influyente Manuel Zelaya, frente a una oposición fragmentada que intentó frenar el avance del gobierno. El expresidente Juan Orlando Hernández, aunque fuera del escenario político tras su extradición a Estados Unidos por narcotráfico, seguía siendo un fantasma que atormentaba al país y cuya influencia aún se sentía en los sectores más conservadores. Salvador Nasrallah, el eterno candidato, se convirtió en una de las voces más críticas contra las irregularidades, mientras el Partido Nacional y el Partido Liberal intentaban recuperar terreno en medio del caos. El desenlace de esta controversia es incierto, pero el panorama no es alentador. La denuncia de Nasrallah podría escalar a niveles internacionales si organismos como la OEA o la ONU deciden intervenir, aunque el oficialismo no parece dispuesto a ceder ni un centímetro de su control sobre el país. Mientras tanto, la población hondureña vuelve a quedar atrapada en el mismo ciclo de frustración y desesperanza. ¿Se repetirá la historia de fraudes y conflictos? ¿O será este el punto de inflexión que obligue a una reforma electoral real? Pasó circunstancias anómalas, circunstancias que nunca habían ocurrido en el Partido Libre. Somos un nuevo partido que le creemos en un proyecto político de refundación y los vicios del pasado, los procesos fraudulentos del pasado, creímos que son prácticas que quedaron en el bipartidismo. Sin embargo, lamentablemente en este proceso electoral en Olancho y a nivel nacional hubo una tendencia de imposición de una sola corriente y desconocer los liderazgos de todo el país que están en diferentes movimientos. Así que lo que estamos viendo son resultados donde se impone un movimiento, donde llegan muchas personas desconocidas para la militancia del Libre. Hay un sentimiento fuerte a lo interno de nuestra militancia que nos han hecho saber como de traición, de inconformidad, de indignación nacional y en este departamento de Olancho. Yo, lógicamente que como conductores políticos de nuestro Partido Libre tenemos que dar eso, conducción política. Lo único seguro es que la democracia en Honduras sigue pendiendo de un hilo. A medida que se desarrollaba el conteo de votos, las denuncias se intensificaron. Actas desaparecidas, sistemas informáticos colapsados y una lentitud sospechosa en la divulgación de resultados alimentaron la ira de los sectores opositores. La desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, CNE, alcanzó niveles alarmantes y miles de ciudadanos salieron a las calles exigiendo transparencia. En un país con un historial de elecciones polémicas, las imágenes de manifestantes enfrentándose a las fuerzas del orden volvieron a repetirse, mientras la comunidad internacional mantenía una postura ambigua, evitando condenar un proceso que ya estaba marcado por el descrédito. Con la legitimidad del proceso en entredicho y los principales actores políticos lanzándose acusaciones mutuas, Honduras se enfrenta a un futuro incierto. La polarización social se ha profundizado, y las instituciones democráticas han quedado aún más debilitadas. El país parece atrapado en un ciclo interminable de elecciones impugnadas, gobiernos cuestionados y promesas incumplidas. ¿Será este otro capítulo en la larga historia de inestabilidad política hondureña? ¿O marcará el inicio de una reforma electoral que finalmente devuelva la confianza al pueblo? La historia sigue escribiéndose, y el desenlace aún es incierto.